Dice el versículo 30. Y aconteciendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Repito el versículo 31. Y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias porque tú y solamente tú eres el hacedor de maravillas. Gracias, mi Dios. Gracias te damos en esta hora. Vea bien, Dios mío, utilizarnos para la gloria y honra de tu nombre. Y minuciosamente, Dios, nos encargaremos de darte a ti gloria, honra y alabanza, porque solo a ti pertenece. En el nombre de Jesús, la iglesia grita amén. Amén. La iglesia grita amén. Amén. Extiéndale la mano a alguien, por favor, y dígale: Dios cuenta conmigo. Dios cuenta conmigo. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo lo creo. Dios cuenta conmigo. Amén. Amén. Viendo la palabra del Señor, amados, sería un poco extraño, ministro Javier, el hecho de poder entender lo siguiente. Siempre hemos hablado de la soberanía de Dios. Y hablar de la soberanía de Dios es decir, Antonio, que Dios tiene toda capacidad, todo poder para hacer las cosas en el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera, con el que Él quiera. ¿Aló? Es decir, siempre hemos hablado que Dios no necesita intermediarios. En otras palabras, Dios no necesita ayuda. A la hora de Dios hacer algo, Él tiene la suficiente capacidad para llevar a cabo eso que ha planificado, eso que ha dicho. Así que es un poco contraproducente el hecho de decir que Dios cuenta conmigo. Pero si me permiten este transcurso, podamos entender un poco acerca de este tema. Una de las cosas que Jesucristo nos enseñó, hermanas Martas, fue lo siguiente, y es tener la capacidad a nosotros de llenarnos del Espíritu Santo. La iglesia del Señor no está sujeta, acondicionada a ser llenos del Espíritu Santo para estar en cuatro paredes. Sí, entiendo que este es nuestro punto de reunión. Sí, entiendo que este es el lugar donde nosotros como creyentes, amén, nos reunimos para adorar el nombre del Señor. ¿Lo puedes hacer en casa? Claro que sí. ¿Puedes bendecir el nombre del Señor en tu casa? Claro que sí. Pero lo que nos llama la atención es que el Señor ha animado a la iglesia a tener ese vínculo, ¿verdad?, de reunión, donde poder estar a un solo espíritu, a una sola coinonía, y poder bendecir el nombre del Señor. Escuche bien. Entendiendo eso, necesitamos entender que cuando el Espíritu de Dios llega al hombre, llega, y eso lo estudiamos anteriormente en unas clases que estuvimos dando. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo imparte al creyente es para la llenura, la guianza del creyente. Es decir, si recibimos al Espíritu de Dios, es para ser guiados por Él a toda verdad y a toda justicia. En otras palabras, nos llenamos del Espíritu
Espíritu de Dios no para ser más grandes que nadie, sino para ser moldeados por Él, para ser guiados por Él. Y número 2, para la edificación de la iglesia. Ningún don, ningún ministerio es dado a manera de edificación personal. Por eso, si usted lee el libro y siempre nos hemos encontrado con esos debates teológicos acerca de incluso uno de los dones como el don de lenguas, donde Pablo exhorta a la iglesia y dice: yo no tengo un problema que nadie hable de lenguas. Incluso él dice: yo hablo más que ustedes. O sea, el que está corrigiendo a la iglesia no es que carece de eso. ¿Me sigue? Porque pudiese sonar o interpretar nosotros que si alguien ataca algo es porque no lo tiene. El apóstol dice: no. Yo estoy edificando la iglesia no porque carezca de eso, sino porque entiendo que al final todo es para la edificación de todos. Si algo dentro del cuerpo de Cristo no es para todos, no funciona en el templo. ¿Aló? Si algo no es de beneficio para el cuerpo de Cristo, no bendice al cuerpo. Por eso le dice: señores, si hay alguien que habla y no hay alguien que lo interprete, que calle, porque así solamente te edificas a ti. Pero eso es otro tema. ¿Me sigue? Oyendo la palabra de Dios, me doy cuenta de estos factores que quisiera compartir con usted. Número 1, el Espíritu Santo de Dios es el que está tomando todo control, específicamente del libro de los Hechos. Pudiese sonar un poco extraño, pero el nombre que el libro recibe es los Hechos de los Apóstoles, pero realmente es los Hechos del Espíritu de Dios, que realmente vemos al Espíritu Santo haciendo su obra extraordinaria, pero lo está haciendo a través de alguien. Dígale a alguien: Dios cuenta contigo. Mientras vemos este escenario, necesitamos entender lo siguiente: el Espíritu Santo está haciendo una obra extraordinaria en la iglesia primitiva. Está haciendo actos extraordinarios. Están levantando los muertos, los paralíticos andan, el enfermo está siendo sanado, el cautivo está siendo libre. Mi pregunta en esta tarde sería: ¿se acabaron esos hechos? Ya el Espíritu de Dios no tiene la capacidad de todavía hacerlo. Ya terminó, por si acaso, si usted lee el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es el único libro que no tiene fin. El libro de Mateo termina diciendo amén. Es más, incluso Apocalipsis tiene fin. Pero el libro de los Hechos no encontramos un fin, porque todavía, aleluya, todavía el Espíritu de Dios sigue haciendo su obra. Todavía el Espíritu Santo de Dios sigue sanando. Todavía el Espíritu de Dios sigue libertando. Todavía el Espíritu de Dios sigue dirigiendo la iglesia. Por eso entiendo que todavía ese libro no puede cerrar, porque hay alguien que necesita escuchar el poderoso evangelio. Y mientras la iglesia está siendo impregnada del Espíritu de Dios, mientras la iglesia está siendo guiada por el Espíritu de Dios, se levanta un joven llamado Felipe. Felipe tiene ese espíritu evangelístico. Es un hombre que quiere llevar las almas a Cristo. Es un hombre que tiene, amén, esa hambre para que alguien escuche el mensaje de salvación. La palabra de Dios me dice, Joan, que mientras él está predicando, mientras el hombre está tranquilo, viene el Espíritu Santo de Dios y lo arrebata. Estando en un lugar, se lo lleva y aparece el otro. Y fuese un poco contradictorio el entender y decir: pero si yo estoy bien aquí, yo estoy tranquilo aquí, yo estoy llevando el mensaje que Dios quiere que yo lleve, yo estoy, amén, en una etapa de mi vida tranquilo, no pasa nada. Y de momento el Espíritu de Dios
te lleva. Y lleva a Felipe hacia un camino. Ahí no hay nada extraordinario. Ahí no hay nada sobrenatural. Ahí no hay nada. Ahí yo no veo el fuego descender. Porque suena algo, muchas veces estamos acostumbrados a Hollywood, nada más, a ver efectos especiales. Y ya el de la India, ¿cómo se llama? Bollywood. Que ahí duran 7 horas volando. Dan un brinco que llegan a Queen. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estamos acostumbrados a estos efectos especiales. Amén. Y ver cómo un hombre se tira de un building a otro y cae y vuela y brinca y esto y vamos y gloria a Dios. Y como creyentes también nos hemos nosotros acostumbrado a estos efectos especiales. Si no, pregúntele a Elías. Elías decía, ahí viene Dios en el fuego, ahí viene Dios en el terremoto, ahí viene Dios en el viento. El hombre está acostumbrado a ver estas grandes proezas de Dios, que cuando Dios lo sorprende con un silbido, con un viento calmado, el hombre se deseaba hasta morirse, porque decía, wow, Dios tiene la capacidad, tanto en el terremoto, tanto en el viento, pero también tiene la capacidad de sorprenderme en los mínimos detalles. Aló. Aló. Y dice la palabra de Dios. Aleluya, que Felipe es tomado. Cuando es tomado, sale hacia el camino y se da cuenta que no apareció en un estadio, no apareció, amén, en el Coliseo Romano, no apareció allá con los grandes eruditos, quizás como Pablo, amén, en Grecia, no apareció en algo extraordinario, no, simplemente apareció al lado de un hombre. Y mientras iba, él se dio cuenta de algo. Este hombre, la Biblia ni siquiera se detiene a mencionar su nombre, sino su calidad o su oficio. Un hombre al servicio, específicamente, mayormente los eunucos siempre servían a la reina, por obvias razones. Pero no tengo tiempo para entrar por ahí. Mayormente servían a las reinas. Cuando estaba en ese lugar, se da cuenta de que dice la Biblia que él viene leyendo. Cuando Felipe se da cuenta de que él está leyendo, el versículo que acabamos de leer, el versículo 30, dice la Biblia que él venía leyendo el profeta Isaías. Y esto le llamó la atención a Felipe. Y él le dice, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y el eunuco, sin ningún tipo de reproche, sin ningún protagonismo, dice, no, yo leo, pero no tengo a nadie que me enseñe. Yo tengo una intención de acercarme al Dios que yo estoy leyendo, pero no tengo a nadie que me enseñe. Y así hay un sinnúmero de personas, amados, que tienen hambre de, aleluya, de acercarse a Dios de una manera u otra. Que tienen, amén, que han buscado la forma, han buscado el método, han quizás buscado, amén, los atajos de acercarse a Dios. Y sí sabemos cada uno de nosotros que solo hay un camino, que es a través de Jesucristo. Pero la gente tiene hambre de acercarse a Dios. Y esto pasaba, Anthony, con el eunuco viene leyendo, pero él no se da ni siquiera cuenta, él no sabe lo que este libro representa, él no tiene idea de lo que está pasando. Quizás él lee, amado, hay gente que da ignorancia, quizás, no sé, él tiene el Salmo 91 abierto al lado de su cama, el Salmo 121, el Salmo 123, el Salmo 20, qué sé yo, alabado sea el nombre de Jesús. Y muchas veces está abierto ahí, tú le dices, ¿qué es eso? Yo no sé, pero el que habita el abrigo del Altísimo quiere abrigarse, ¿qué es eso? Mucha gente, amados, que quizás tiene algún tipo de
y usan cosas para, que si el ojo en la pared, que si una madera, que si es. Amado, ¿cómo tú reprendes al diablo con cosas del diablo? Amado, no que le pongo un vaso al lado ahí, que le pongo un pan, cómete el pan mío. Gloria a Dios. Que le pongo un vaso con agua, con alcanfor. No, como una velita que huele mejor. Gloria a Dios. Pero la gente tiene deseo, hambre de ver a ese Dios manifestado. La Biblia dice que Felipe se le acerca. Dice, ¿entiendes? ¿Sabes lo que lees? Dice, que no tengo a nadie. Yo quisiera entenderlo, pero no tengo a nadie que me explique. Y me gustó el versículo 31, porque si usted lo lee, dice, le robó. Oh my God, alguien tiene que entender eso conmigo. El hambre, la pasión de este hombre era no simplemente pasar desapercibido con Felipe, sino que le rogó, enséñame qué es lo que hay que hacer, hay que pagarte, qué es lo que hay que hacer, hay que hacerte una comida, qué es lo que hay que hacer, bendecirte con oro, con plata. Yo conozco a la reina, yo conozco cómo te puedo, pero cómo puedo, aleluya, acercarme a este Dios que estoy leyendo, que dice Isaías, aleluya, cómo yo puedo ver ese Dios en mi vida. Dígale a alguien, Dios cuenta contigo. Dios puede enviar un ángel, aleluya, y decirle que es el mensaje del evangelio, pero amados, el ángel no le va a explicar lo que es ser redimido, el ángel no le va a poder decir lo que es ser comprado a precio de sangre, el ángel no le puede decir a otro cómo Dios cambia, cómo Dios liberta, cómo Dios rompe las cadenas, porque no ha pasado con ellos, pero contigo pasó. Contigo Dios rompió las cadenas, contigo Dios hizo el milagro, contigo, aleluya. Ay, ojalá hubiese una iglesia en este día que Dios rompió sus cadenas, que Dios empezó la historia de deseo. Amén. Ay, yo sí tengo una historia que contar, yo sí tengo un testimonio que dar. Aleluya. Quizás el mío no se parece al suyo, pero qué bueno, porque en el lugar donde Dios lo encontró a usted, quizás no fue el mismo que me encontró a mí, pero qué bueno que nos encontró, qué bueno que Él rompió las cadenas, qué bueno que Él nos hizo libres. Amén. Así que Dios puede enviar, no tome a cualquiera, Dios puede usar a cualquiera, pero cuenta contigo. Aleluya. Para que le digas en primera fila qué fue lo que pasó. A la hora de un crimen, a la hora de un robo, de un asalto, de un accidente, lo primero que se necesita es buscar a los testigos. Porque los testigos te van a decir que vio, que escuchó, que vivió. Como tú le quitas a alguien lo vivido, como tú le quitas a alguien lo experimentado. ¿Puedo? Sigo, Pablo. ¿Cómo tú le dices a alguien? Aleluya. Mira, amado, que si Dios habla o no habla, ese es su problema. Que si Dios sana o no sana, que si Dios hace esto o aquello, no. Pero como tú le dices a alguien que yo estaba en el lodo cenagoso y ahí entró Dios. Como tú le dices a alguien, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, que estaba en depresión crónica y Dios se metió. Como tú le dices a alguien, aleluya, que me quería quitar la vida y Dios entró. Como tú le quitas a alguien, aleluya, lo vivido, lo experimentado, aleluya. Como tú le dices a alguien que todavía Dios sigue hablando. Como tú le dices ¿cómo tú le quitas eso a alguien? ¿Cómo tú le quitas a alguien que el Señor hizo la obra?
Cuando va en camino, Felipe le dice, ¿sabes? Y él le dice, no sé. El eunuco le dice, ven, súbete. Un puertorriqueño le voy a decir, vente nene, súbete acá, sube, ven, quiero que tú me enseñes. Aleluya. Usted no cree, amado, que Dios tiene la capacidad, aleluya, de enseñarle él mismo. Tuvo que agarrar, tomar a Felipe y transportarlo. Eso suena de Hollywood. Eso suena de para allá, de Hollywood. Pero lo tomó y lo llevó al lado de alguien que necesitaba escuchar. Felipe estaba bien. Felipe no tenía problema. Aleluya. Pero Dios escogió a alguien que le gustaba esto. Sí, porque Dios busca a aquellos que tienen hambre de decirle al mundo lo que Dios ha hecho con ellos. Amados, usted me disculpa, pero hay cosas, amados, que yo simplemente no las voy a poder hablar, decir o contar, porque no es mi prioridad de vida. No es lo que necesito expresar ahora mismo. Yo cada oportunidad que tengo, aleluya, de presentar a Cristo. Sí, amado. En cada oportunidad que tengo, en cada reunión que digo, aleluya. Recuerdo que en la escuela, cuando estaba en la escuela, que me tocaba exponer, yo le decía a su nombre, y yo, no, espérate, no estoy en el lugar correcto. Y alguien me preguntaba algo y decía amén. Y yo, no, espérate, que aquí no es así, pero gloria, santo, hey. Porque la Biblia dice que de la abundancia, es que no se equivoca, amado. La Biblia dice, de eso guardado, de eso que tú tienes por dentro, de eso que va a salir. Por eso, amado, yo, si usted me escucha o tiene una conversación conmigo, se va a dar cuenta que a mí me gusta escuchar, porque depende de lo que yo escucho, es lo que yo entiendo que está guardado en el corazón, porque de eso va a salir, de eso va a hablar. Y más cuando alguien se pisa el dedo chiquito del pie. Bueno, es otro tema. Sigo. Pero Felipe es confrontado por Dios a nivel de llevarlo a otro lugar, a otra manera. Si voy al libro de Lucas, capítulo 16, versículo específicamente desde el 27 en adelante, hay una parábola muy interesante. Y es la historia, la parábola de Lázaro. Muchos entienden que es una parábola, muchos entienden que es una situación real, pero quédese conmigo. Hoy no entramos en debate. Pero dice la Biblia que Lázaro había muerto, un hombre mendigo, y yo sé que usted sabe la historia, pero también muere este hombre rico, y uno llega a lo que es conocido como el seno de Abraham. Póngalo de una manera que pueda entender. Llega a un lugar de descanso. No quiero entrar en profundidades sobre eso, pero llega a ese lugar de descanso. Sin en cambio vemos a un hombre rico que está en un lugar de tormento. La palabra de Dios dice que este hombre deseaba que por lo menos una gotita de agua pudiese llegar a su lengua, porque estaba siendo atormentado, estaba siendo, amado, aleluya, póngalo de esta manera, con un calor extremo. Y él se da cuenta, y hay una conversación entre Abraham y él, y le dice: nosotros no podemos ir allá, ustedes no pueden venir acá, aleluya. Lo que me llamó la atención es que este hombre conoce la situación en la cual está viviendo Abraham. Y dice: como ya yo sé que ustedes no pueden ir allá, y yo sé que ustedes no pueden venir acá, pues entonces
permite que Lázaro vaya y le hable a mis familiares allá, y le pueda decir que esto es real. Y él le dice, no. Y esto fue lo que me llamó la atención, versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que lo oigan. Escuche bien, esto fue lo que me llamó la atención, porque este hombre rico está hablando de que hay una intención de que necesita que le hablen a sus familiares para que no lleguen al lugar donde él está en este momento. Y él le dice, por lo menos dile a Lázaro, a quien sea que vaya, ministro Javier, y que le predique a ellos para que no vengan al lugar donde yo estoy aquí. Y Abraham dice, no. Ellos allá tienen a Moisés y a los profetas. Me llama la atención porque el recurso que están utilizando para que alguien no llegue al lugar de tormento es a Moisés y a los profetas. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, Abraham está diciendo, allá hay recursos que le van a hablar a ellos para que no lleguen aquí. Para hablar de que Dios cuenta conmigo, Dios está contando que lleves el mensaje de salvación a aquellos que, aleluya, necesitan su vida ser transformada y cambiada. Iglesia del Señor, entienda esto. Este hombre tiene una gran inquietud y es que no quiere que sus demás familiares lleguen a este lugar de tormento. Él dice, envía a alguien. Y Abraham le dice, no, allá hay gente que le van a hablar, que no tienen que llegar a esta condición. Y por eso yo creo, amados, que se levanta una generación que hable mensaje de salvación. Que hable mensaje, aleluya, que yo tengo que impregnar a una iglesia en el día de hoy que necesita entender, aleluya, que hay alguien que está esperando que le lleve ese mensaje. Dios cuenta contigo, iglesia. Él puede hacer aleluya, algo extraordinario, pero muchas veces hace como a Felipe, que lo lleva a circunstancias, momentos. Muchas veces estamos nosotros, amados, miren, a veces hasta uno mismo cae en ciertas dolencias. Uno no se explica y uno quiere reprender, hermano Rosario, reprendo esto, reprendo este dolor, reprendo esto, y al final llegas yendo al hospital, porque ya no aguantas el dolor, ya no aguantas la situación. Y muchas veces, amado, Dios mismo provoca ese dolor para que llegues al hospital y le puedas predicar a alguien. Usted no está conmigo. Abraham dice, ellos tienen allá a Moisés y a los profetas. Allá ellos tienen el recurso para que les hablen de que este lugar es cierto. De que amado, yo no necesito ir al infierno para saber que existe. Yo no necesito quemarme para saber que el fuego quema. Aleluya. Es suficiente para mí simplemente hasta sentirlo. Antes de sentir el fuego, sentimos el vapor. Tú sientes que, espérate, si sigo metiendo la mano, entro en un terreno peligroso. Cierro con eso. Dios cuenta que tiene alguien aquí en la tierra que será su voz. La gente no va a escuchar la voz de Dios, amado. La gente no va a escuchar ese estruendo de que ese Dios maravilloso pueda hablarle y decir, así como habló con Jesús, este mi hijo amado, el cual tengo complacencia, que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo pueda escuchar esa voz potente, como de muchas aguas, dice Isaías. Pero la voz que la gente va a escuchar será Dios hablando a través de ti. Las personas quizás no puedan escuchar a Dios, pero tú serás
Dios sigue amando. ¿Sabe por qué la gente está tan frustrada? Muchas veces al llegar a la casa del Señor, y siempre con mucho respeto para aquel que nos ve, y muchas veces para uno mismo acá. Amados, usted sabe cuántas veces yo escucho, aún en las mismas calles, amado, que la gente quizás habla más hasta del infierno que del mismo cielo. Y yo respeto a cada persona, amén, que quiera llevar el mensaje que entienda. Pero, amados, hay más cielo que obtener que infierno que desechar. Yo entiendo que hay más de hablar de las bondades y el amor y la misericordia de Dios para con el hombre. Y no que alguien pueda venir a la casa del Señor con miedo de un infierno que está desechando. No, amado, yo no desecho el infierno, yo adquiero el cielo. Amén. Aló. Por eso se nos dio una encomienda. La encomienda se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a algunas personas. Ir por todo el mundo y predicar a los puertorriqueños, a los hondureños, a los salvadoreños, a los venezolanos. No. La encomienda que se nos dio fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y me llama la atención porque el concepto que acaba de utilizar es de criatura. A alguien que ha sido creado, mas no adquirido como hijos. Hay gente que está, amado, en las calles con falta de paternidad divina, que está esperando un padre que les ame, que está esperando que alguien que le diga que el padre que no dio la talla aquí en la tierra, el cielo lo defiende. Le dije a alguien que Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo para llevar el mensaje de salvación, para llevar el mensaje de cambios, para llevar el mensaje de transformación. Es mentira, amado. Muchas veces cada uno de nosotros espera quizás que se le entreguen estos aparatitos y que alguien, pastor, yo quisiera cantar, yo quisiera predicar, yo quisiera, amado, usted sabe el escenario tan grande que hay allá afuera. No hay excusa, amado. No hay excusa para llevar un mensaje de cambio y de transformación. No hay excusa para llevar un mensaje a alguien que le cambie la existencia. ¿Usted cree que nuestra historia será la misma? No, amados. Yo entiendo que mi historia no será la misma por una sola razón. Y es que yo entiendo que al conocer yo al Señor a una edad temprana, y asumir el reto, porque ahí hay que estar, pastor, asumir el reto. Cuando hablamos de asumir el reto, es decirle a Dios que en altas, bajas, en las izquierdas o derechas, cuando nos sentimos bien y cuando no, porque a Dios no le servimos, amados, simplemente porque nos sintamos bien, porque hoy estamos bajo control, porque hoy estamos bien y hoy no tuve la guerra que siempre he tenido, hoy no tuve la batalla que siempre he tenido, no, amado, con luchas, con pruebas, con batallas, hasta arrastrarnos, amado, pero llegue. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Termino con esto. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cámbiale la vida a alguien con el evangelio. Transforma la vida de alguien con el evangelio. ¿Usted cree que el eunuco siguió igual después de haber recibido la interpretación de aquello que leía? Porque ahora alguien tomó tiempo para enseñarlo.
tiempo para decirle: esto es lo que el cielo te dice. Esto es lo que Dios nos está hablando. Esto es el mensaje que tienes abierto. Ya ahora no estás al lado de una silla con el Salmo 91 abierto. Ahora, amados, no tenemos el Salmo abierto ahí en el lado, sino que ahora vive en mí. Yo repito eso y lo hablo en español. Yo no tengo el Salmo 91 abierto ahí en una mesa, en una silla, porque entiendo que eso me va a proteger. No, ahora ese Salmo vive en mí. Yo no tengo el Salmo abierto por ahí para que resguarde mi casa. No. Porque si Jehová, aleluya, no es el que guarda la ciudad, en paz. Yo termino con esto. No es tenerla a un lado ahí y decirle a alguien que ponga el ojo de que si o quién, que ponga tal cosa. Es enseñarle que ame a Dios por encima de todo eso. Y tú y yo somos el canal de bendición para llevar ese mensaje. Le dije a alguien: tú y yo somos el canal para que alguien reciba el mensaje de transformación, de cambios, de cultura, reciba el impacto divino, reciba, aleluya, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Iglesia del Señor, Dios cuenta contigo. Así como contó con Felipe, siento a Dios de una manera linda. Así como contó con Felipe para llevar un mensaje que cambie, así de igual manera Dios cuenta contigo para llevar un mensaje que cambie la vida de alguien. Yo no sé si hubiese alguien que se pueda poner en pie conmigo y decirle a Dios: cuentas conmigo. Aleluya. Yo no sé si con Juana puedes contar, yo no sé si con María puedes contar, yo no sé si con Pedro puedes contar, yo no sé si con otros puedes contar, pero conmigo puedes contar. Conmigo puedes contar para llevar el mensaje de transformación. Para conmigo puedes contar, aleluya, para llevar el mensaje de cambios. Conmigo, pero pastor, estoy en batalla, estoy en lucha, estoy en prueba, estoy en vicisitudes. Tranquilo, aleluya, que Dios, como quiera, puede contar con nosotros. Yo decía el sábado pasado, cuando fuimos a Pensilvania allá, y le decía a la iglesia que Dios le hizo un llamado a Moisés, y le dije que lo primero que Moisés le habló a Dios y le dijo: yo soy un hombre tartamudo, yo soy un hombre que no sé hablar, yo soy un hombre que no tiene elocuencia en las palabras, y aún bajo esa circunstancia Dios como quiere hizo el llamado. Amén. ¿Usted cree, amado, que Dios no sabe que usted, se lo voy a hablar bien dominicano, de qué pata usted coge? ¿Cuáles son sus luchas, sus pruebas, sus batallas? Y aún por encima de eso, como quiera, hace el llamado. Amén. Porque no está sujeto a que yo lo haga. Eso es lo que me impacta de mi Dios, que Él sabe. Yo no voy a decir claro, mire, esto suena raro, pero Dios sabía que a Adán y Eva le iban a fallar, y como quiera le puso el agua en el hueco. Que si tú sabes que yo voy a fallar, no me ponga el bendito árbol en el medio. Porque si tú sabes, en la clase del segundo nivel que hablaba esto, le decía, porque hay enfermedades que vienen por uno mismo, y esa era la parte de la clase. Y en el segundo nivel que hablaba, y decía que, amado, una cosa es que vengan enfermedades y otra que sean provocadas. Usted no puede reprender a la diabetes a las 10 de la noche comiendo helado. No, así no. ¿Aló? No, el Señor reprende a diabetes. Y 400 chocolates comiendo. Usted no está comiendo. ¿Aló?
eso da para allá, pero da para acá, mano. Tranquilo, tranquilo. Pastora, sentí ese amén muy fuerte. Como que lo sentí como con verdad. Pero, ¿por qué Dios, sabiendo que yo batallo, que yo lucho, como quiera me llama, como quiera me dice que tiene planes para conmigo, que tiene planes para con mi familia, que tiene planes, que sabe que todavía estoy bajo construcción y como quiera me sigue diciendo, hijo mío eres tú, hoy te engendré? Que sabe que batallo con ciertas cosas y como quiera cuenta conmigo. Cuenta con alguien mejor, más perfecto que yo, más santo que yo, que quizás con más años que yo, no sé, quizás alguien más estructurado, mejor que yo, no sé. Pero no, amados, Dios te llama para exhibir su poder, para que el mundo sepa que al final ninguno de nosotros somos los grandes. Amén. Somos los importantes. Amén. Somos los protagonistas. Aleluya. Al final Él hace el llamado para que cada uno de nosotros podamos entender que si estamos aquí se debe a Él, amén, por Él, amén, y para Él. Amén. Si hoy estás en este lugar, levanta tu mano conmigo y le puedes decir a Dios con convicción: puedes contar conmigo. Dios, puedes contar conmigo, puedes contar con mi casa, puedes contar con mis hijos, puedes contar con cada